Bueno, no, todavía no. Hola, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy día tengo el privilegio de estar con Arlene Cubillos. Ella es licenciada en letras, es profesora también de comunicación y acaba de publicar este poemario maravilloso que se llama Poesía Doméstica. ¿Cómo estás, Arlene? Hola Pablo, bien y tú. Feliz de esta invitación que me haces. Bien, qué bueno, qué bueno. La verdad que yo también estoy contento de poder hablar contigo y hablar de poesía doméstica. Bueno, quisiera hacerte unas preguntas al respecto de poesía doméstica. No sé si tú quisieras decir algo. ¿Estuvo bien la presentación? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, mira, estuve leyendo el libro. Son bastantes poemas divididos en seis, siete partes, y todos tienen una profunda unidad. No solo estilística, hay una unidad de estilo, por supuesto, también hay una unidad temática, y me parece que lo que hay acá es una hipótesis de lectura, ¿cierto? Como se dice en la teoría literaria, es que se abre un mundo, se abre un espacio en donde la mujer se habita ella misma, adentro de otro espacio que es la casa. Y entonces la casa, en mi lectura, ¿cierto? Aparece como un espacio sobre la conciencia del mundo y del lugar en el mundo. Pero lo que me resulta curioso y particularmente atractivo de este poemario, a diferencia de otro tipo de poesía que también hace eso y que en Chile se le conoce como poesía laica, porque habita el lar, es que esta poesía no profundiza tanto en los objetos como observadores del que vive en la casa, sino que profundizar en los objetos resalta lo que es ser en el mundo. No es una poesía de objetos, es una poesía de la mujer que vive en la casa. Entonces yo te quería preguntar si esta unidad de sentido es premeditada o aparece después en la edición de muchos textos que tú escribiste. Premeditada como pensando en que la poesía se premedita, no. Para mí más bien es un escape. O sea, escribir cada uno de los poemas que aparecen en este libro fue una forma de vivir, de poder lidiar con esa realidad aplastante que es la realidad de la casa, del hogar, de todo lo doméstico que aparece ahí mencionado, ¿no? Es un escape. Es un escape, es un salvavidas, es un desahogo, eh, es casi una venganza, ¿no? Entonces, yo pienso que no es premeditado eso. Sin embargo, cuando aparece la posibilidad de publicar el libro, eh, yo miro todo lo que está ahí escrito y efectivamente aparece este título que a mí me parece que es un título que viene como a cerrar todas esas vivencias y le da un sentido, como tú dices, una unidad. No es como yo he escrito otras cosas que no aparecen en este libro, porque no tienen nada que ver con lo que quiero decir en este libro y que además está muy bien enmarcado por este título, ¿no? Entonces no hay premeditación, hay impulso, hay instinto, hay rabia, hay emociones, pero no, premeditación no hay. No es calculado. Oye, no es calculado, o sea que resulta de la edición después de tus escritos una selección que satisface la unidad temática que quieres expresar. Claro, de hecho todas esas secciones que aparecen ahí son secciones, eh, cuando aparece la edición del libro, yo necesito como ordenar qué, cómo es que van a ir apareciendo los poemas en el libro. Y empiezo a sentir que cada unidad que aparece, como cada sección dentro del libro, tiene mucho sentido, porque casi son como etapas del héroe. ¿No? Es como
el viaje de la heroína en este caso, ¿no? Como cada sección de las vecinas, un poquito más adentro, entonces de patio, la familia, ¿no? Como todas estas secciones permiten como ir viendo el desarrollo de esta mujer aprisionada en el hogar. Y Oye, no, puede ser, a lo mejor me equivoco, puede ser como el viaje de la anti-heroína. yo Por un le momento te dicen, diría ama heroína, Lucifer. hay que tener agallas para vivir así. Hay que matar dragones, hay que adentro, hay que tener una espada, hay que, no, hay que ser valiente. Hay que ser valiente, por lo tanto, no le diría anti-heroína, le diría de una heroína. Ajá, eso. Sí. Oye, y no sé si estabas de acuerdo en lo que, cómo comencé un poco haciendo una propuesta de lectura sobre el espacio simbólico de habitar la casa, como habitar también nuestro ser en el mundo, y la persona que habita la casa de alguna forma se convierte en la conciencia que habita un cuerpo. Sí, no sé esa relación con los objetos, pero sí con la conciencia, ¿no? De Sí, sí, por eso te repente, quería preguntar si tú veías o lo pensaste, cierto dualismo mente-cuerpo o cuerpo-alma, si se podría entender también, ¿no?, de no, una tampoco, terminología más tampoco, tradicional. tampoco lo siento como un dualismo, no es como que hay un ser dividido, hay un ser que se siente atrapado en cuerpo, mente y alma, en el hogar, en el espacio del hogar. Y y en ese espacio del hogar que lo limita, que lo restringe, que la limita, que la restringe, que la condena. He hablado muchas veces de esta frase, ¿no? Es como que las mujeres hubiéramos sido condenadas por los siglos de los siglos a permanecer en este espacio restringido luego de ser madres. Y por lo tanto, en ese espacio de condena, este ser reflexiona. Reflexiona sobre las cosas cotidianas que pueden suceder en estos 60 metros cuadrados en donde yace, ¿no? En donde habita. Sí. Sí, y de hecho, hay un poema que se llama Desórdenes. Sí. Y a mí me hizo pensar sobre la palabra orden. Uh-huh. Porque la palabra orden, por una parte, manifiesta cierta disposición de los objetos en el espacio y un correcto funcionamiento de un sistema, pero al mismo tiempo orden es el acto de habla de decirle a otro lo que tiene que hacer. Ajá. Entonces, yo veía cómo se cruza la disposición de los objetos de una manera armónica o deseable con el acto imperativo de decirle al otro cómo las cosas tienen que ser. Entonces yo me preguntaba si es que de alguna forma el orden del mundo en poesía doméstica depende del orden de la casa. Espérate que está pasando el gas, entonces no te escuché nada. De nuevo, ¿qué pasó? Sí, me pasa mucho en clases. Ya, de nuevo, De el hecho, amarillo recuerdo que una vez está. pasó un avión y un estudiante dijo, profesor, vivimos cerca. Acabo de escuchar tu avión pasando cerca de mi casa. Bueno, en este caso no pasó por tu casa el amarillo. No, Ya, no, cuéntame. lo que te decía, bueno, la La reflexión palabra entre... orden tenía estas dos significados, ¿no? Por un lado, como el orden de los objetos y por otro lado, el acto de habla. Ya, ¿pero qué pasa al final? Claro, sí. Entonces yo me preguntaba si es que el orden del mundo en poesía doméstica, ¿no?, no depende de alguna forma del orden de la casa, como si todo un sistema de ordenamiento estuviera puesto en juego en el orden de la casa. Yo pensaría que más bien todo ese orden del mundo de la casa depende del acto de habla de esa madre.
A ver si podrías profundizar un poco en eso. Claro, porque ese orden no es natural, ese orden es impuesto. Y por eso todos esos actos de habla requieren ser dichos, ¿no? Y esos dichos y esos actos de habla los carga la madre. Si la madre no habla, no está el orden. Si la madre no ordena, no hay orden, ¿no? Y un poco eso es lo que sale al final del poema. O sea, ¿es que acaso las palabras no se gastan? ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a decir una y otra vez la misma frase, ¿no? La misma orden. Entonces que siempre jugaba en mi mente si es que existiría algún tipo de sistema que permitiera que yo no hablara, ¿no? Que no recayera sobre mí la responsabilidad de ese acto de habla que no quiero emitir, no lo quiero hacer. No quiero que dependa de ese acto de habla el hecho de que ese objeto esté en ese lugar o no esté en ese lugar, ¿no? Entonces tú reparas muy bien en cómo en este poema el orden refiere a un sistema que depende completamente de una persona emitiendo un sonido. Y eso es lo que cansa. Porque los objetos están allí, pues. Deberían ellos mismos, por su presencia, señalar que no pertenecen a ese lugar, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que te señalo en otro poema, ¿no? Señalo en otro poema ¿qué más se tiene que hacer para que los quehaceres domésticos no dependan de que yo lo diga o no lo digo? Lo digo o no lo digo, sino que dependen de que la cosa está o no está en su lugar. De que los objetos por sí mismos, por su presencia inadecuada, deberían ser movidos. Y señalo al final, pero los malditos no tienen estómago, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de esa parte de ese otro Me poema que acuerdo. se llama Dueña de Casa. Los malditos no tienen estómago, o sea, eso que yo estoy viendo no es tampoco visto por los otros integrantes del hogar. Y si es que son vistos, no se sienten responsables de esa situación. Por lo tanto, ellos ni emiten orden, ¿no? Ni ejecutan una orden interna, ¿no? Solamente ejecutan una orden que viene de afuera. Y si es que no, si es que también, porque también está la posibilidad de la rebeldía. Claro, claro, sí, sí. Oye, pero lo que yo veía aquí es que hay una especie de angustia de la mujer por no conseguir ese orden de la casa, pero al mismo tiempo está esa angustia al respecto del orden del mundo. Y me parece, ahí dime tú si me equivoco o no me equivoco, que en este orden del mundo lo doméstico se proyecta en el rol de género. Es decir, yo soy la mamá en la casa, soy la mujer en la casa, pero también soy mujer en el mundo y también hay un orden en el mundo el cual no se ajusta al orden que tú quisieras. Y no se cumple ni el orden que tú quisieras, ni en el mundo ni en la casa. Sí, tal cual. Tal cual, Entonces, porque, por eso veo una proyección del deseo de orden, de acorde claro, por a un unos... lado, quisiéramos que todos los sujetos integrantes de un hogar fueran responsables de su hogar. Todos los sujetos integrantes de ese hogar quisieran estar en un lugar limpio, ordenado, inteligentemente ordenado, deseable, habitablemente bello, ¿no? Estéticamente armonioso, higiénico, ¿no? Eso quisiéramos. Y no quisiera yo
que fuera relevante solo para mí. No quisiera yo eso. Por lo tanto, ese orden es algo que también me cuestiono, porque no es un orden natural, como tú señalas. No es un orden natural. No, eh, porque si fuera natural, entonces todos lo ejecutarían. Po. Si fuera natural, todos sentirían esa decisión de cambiar la situación en la que se encuentran. Y por otro lado, cuando uno va al mundo afuera, ¿no? Esto que pareciera algo angustiante, como tú dices, o que pareciera como un mandato, ¿no? O que pareciera muy relevante para la vida cotidiana de un hogar, no tiene ninguna relevancia. No tiene ninguna importancia. O sea, ningún jefe te pregunta si tenés tu casa limpia. O en tu currículum no sale lavo bien los platos. ¿Cachai? Yo no sé, tengo un magíster en doblado de ropa. ¿Me entendí? Tiene cero importancia, no vale para nada ni para nadie. Y sin embargo, es angustiante para esta dueña de casa. Es angustiante porque pareciera que su ser femenino y su ser madre dependiera o, o se evaluara por la calidad del orden en que está su casa. Pero no le evalúa a nadie más que ella. ¿No? Y si es que alguien lo evalúa, y si es que alguien no, también, porque eso sucede, que si yo visita en tu casa y van a mirar cómo está tu casa. Si es que alguien lo evalúa, se va a llevar una mala impresión de ti. Y capaz que tenga alguna relevancia en ese sentido social, no sé, ¿no? De aceptación social. Pero en verdad no le importa a nadie. No es importante. No es importante. Quizá en un círculo social prestigioso, no sé, de gente que tiene empleado, alguien le podría decir, no sé, a la servidumbre si es mala o buena. Pero a una dueña de casa nadie le diría en su casa, oiga, usted que es mala dueña de casa, tiene su baño sucio, ¿cómo se le ocurre? Aquí no se ha barrido en 3 días, ¿no? Esas cosas no sucederían. Por lo menos no en frente de una persona. Como si sería alguien capaz de decirle a otro, oye, está escribiendo mal la palabra vaca, porque la escribiste con B y no con V. ¿Alguien podría hacer eso? Porque eso sí es relevante socialmente. ¿Se entiende lo que quiero señalar? Por supuesto. No, y curiosamente, a pesar de que pareciera no tener relevancia, para la mujer que habla en poesía doméstica es tan relevante que en algún momento piensa que su vida doméstica la anula en su vida social, o que el rol que ella asumió de cuidadora del espacio doméstico no le permite hacer otra cosa que no sea ser cuidadora de ese espacio doméstico y no se puede desarrollar profesionalmente como quisiera y estudiar un magíster, un doctorado o seducir cabros chicos porque simplemente por deporte o desarrollarse en otros ámbitos que no sea el cuidado de la casa. Podría, pero puta que está cansado. Po. O sea, ¿qué mujer se siente sensual lavando el baño? ¿Qué mujer se siente intelectualmente segura barriendo todos los días su casa? ¿No? Entonces, este verso de una mujer, por más que estudie en la Universidad de Chile, sea candidata presidencial de astrofísica, etcétera, etcétera, carga sobre su espalda los quehaceres domésticos. Pero yo me imagino qué pasaría con un padre que tiene la misma condición de madre y fuera un padre soltero y ese padre soltero estuviera a cargo de hijos pequeños incluso. Yo estoy segura que ese padre soltero recibiría mucha ayuda.
Estoy segura que ese padre soltero igual haría un magíster, un doctorado, igual se emborracharía los fines de semana. Y todos te dirían de ese padre soltero, pobrecito, es que está tan cansado. Todo lo hace solo. ¿Cómo no va a poder andar con su amigo o tener una novia cada cierto rato? Pero a una madre soltera jamás se le daría esa libertad. Porque una madre soltera tiene que cumplir todos los roles que cumple, perfecto. Y eso es uno de los grandes estereotipos que cargamos las mujeres sobre nuestra espalda. Que todo lo que hacemos los tenemos que hacer bien, calladas, lindas, perfectas y con la sonrisa, ¿no? En la boca. Porque si tú te amargáis, es que estás amargada, pues. Empecé a ser fea, ¿no? Habláis cosas que a nadie le importan. Antes puro te quejáis. ¿No? Y es como que fome tu vida, pero no podemos hacer nada más por ti, ¿cachai? No haríamos eso que haríamos por un padre soltero. Nos vamos y te lavamos los platos, nos vamos y te cocinamos, nos vamos y te cuidamos un cabro chico. No hacemos eso, porque eso tú lo tienes que hacer tú sola, porque eso es lo que te corresponde por nacimiento. Pero en el caso de un padre soltero, yo estoy segura que habría como una fila de, incluso mujeres, queriendo, queriendo ayudarlo en esa tarea que les parece a ella que no le corresponde. Oye, hay algo sí en poesía doméstica que me parece maravilloso. Bueno, aparte de que primero tú señalas que no esperen una poesía intelectual o algo así. No esperen que sea intelectual. Sin embargo, yo veo en ella una precisión y una concisión que difícilmente una persona emocional podría llegar a tener. O sea, veo casi una poesía fríamente descriptiva y al mismo tiempo irónica y llena de humor. Es decir, en algún momento tú tuviste que verte o tuviste que ver la situación, analizarla y poder hacer un chiste con eso. ¿Cómo se hace ese paso para pasar de la queja, de la angustia, a hacer un chiste de la situación? La gana de no ser víctima, de no victimizarte, la gana de construir una cosa distinta al mandato de servidumbre biológica, la gana de denunciarlo, pero que no te vayas porque te resulta demasiado chocante, sino que te quedas hasta el final y lo leas. Las ganas de incluso tener la capacidad de demostrar que de todo se puede crear, hasta de la imposibilidad de crear. Y esa es mi propuesta. Yo siempre he querido escribir y nunca he podido hacerlo porque nunca he encontrado ninguna cosa realmente importante que decir. Y es muy paradójico porque vengo a hablar de algo que es tremendamente insignificante, que en la que ningún poeta repararía, porque no tiene nada de sublime, porque no tiene nada de espectacular, porque no tiene nada de espiritual, ni de bello, ni de sensual. Y entonces encontré mi voz y encontré mi tema y me sentí muy cómoda creando esta poesía a partir de una realidad que me resultaba altamente frustrante, que me neurotizaba, que me escandalizaba de mí misma estar tan sometida a esta situación. Y, y entonces, claro, tomé todo lo que tenía de mí misma, todo lo que había aprendido, todo lo que había leído, todo lo que había anhelado, eh, y, y traté de hacerlo arte. No sé si lo logré, pero eso intenté. O sea, hay una mente que claramente es consciente de la estética que busca.
Y eso, bueno, no es producto de la espontaneidad ni del Espíritu Santo, es trabajo también. Sin duda que hay no solo una unidad temática, sino que hay una unidad de estilo. Mira, a mí me llama la atención en cuanto ya el estilo que tú tomaste, lo describiste bien, me gustó como lo dijiste, no busca ni lo bello ni lo sublime, como le gustaría al señor Immanuel Kant. Pero ¿sabes lo que yo veo? ¿Sabes lo que yo veo? Que hay una recuperación de una poesía subjetiva. Y digo que hay una recuperación de la poesía subjetiva porque en algún momento se intentó hacer un programa poético de la poesía que, por ejemplo, busca crear mundos nuevos. El paradigma de la poesía guidoriana, ¿no? O, por ejemplo, la poesía que busca entrar en la materia. Esa poesía que busca profundizar en la relación de las cosas con las cosas, o en la relación de las cosas con el mundo. Pero aquí lo menos que hay es la relación con las cosas. Las cosas aparecen simplemente porque la conciencia que habita, que es lo verdaderamente importante aquí, trata con las cosas, pero en verdad es esa experiencia de la conciencia, de la subjetividad donde tú entraste, la poesía en primera persona, que habla de ti. O sea, y que en algún momento eso fue como censurado para la vanidad incluso de alguien. Y en este caso, a pesar de hablar de yo, pareciera ser que no hay vanidad aquí, como que no Es hay que un ¿de qué ego me voy a vanidoso. enorgullecer? ¿De qué No me sé si podría podría hablar un poco de enorgullecer? De dejar el guate radiante. te lo preguntaste en algún momento, o sea, aquí estoy hablando de mí. Es una poesía en primera persona donde se podría decir el objeto de la poesía es como yo me siento en esta situación más que cotidiana. Exacto, exacto. O sea, aquí no te voy a, no va a aparecer una oda a la cebolla, yo no sé, pues, ¿cachai? O sea, Claro, cuando hago el caldillo de congrio, ocupo a Neruda de manual para hacerlo, pero no me siento para nada haciendo una cosa maravillosa, sublime. Siempre he hecho chuchadas cuando hago pescado. En general me corto, ¿cachai? Y empiezo a tirar los platos cuando ya estoy aburrida porque digo, pucha, o sea, cociné, puse la ensalada, puse la mesa, por lo menos me tocaría no lavar la losa, ¿cachai? Alguien que lo haga, por favor. Entonces, no hay una relación con las cosas, estas cosas ontológicas que son así hermosas de describir, ¿no? Y mi capacidad descriptiva se vuela como poeta que tiene el don de la palabra. No, eso no va a aparecer acá. Acá lo que hay es un atragantarse, ¿no? Un atragantarse con la realidad cotidiana. Yo te decía que había en el lanzamiento de mi libro escrito algunas palabras para lanzar. Así se llama el título de ese como escrito que hice con respecto al lanzamiento de mi libro. Y en ese lanzamiento, en ese texto, señalaba que yo desconfío de los poetas. Y siempre desconfié. A pesar de que la literatura me resultaba un refugio de lo que resultaba ser la realidad, porque la realidad era mucho peor que lo que era la literatura. Aunque hay poetas que podrían superar la realidad. O hay libros que podrían hacerlo. Eh, yo desconfiaba siempre. Desconfiaba de estos seres así que son capaces de engañar con la palabra, que son capaces de embellecer algo que no tiene nada de bello, que son capaces de sentirse, construir un ego tan especial que los hace parecer dioses, ¿no? Entonces, cuando Nicanor señala que los poetas habían bajado del Olimpo, a mí me pareció que era una frase muy potente, que valía la pena leer a alguien que dijera con tanta franqueza que era necesario, que era útil y que era práctico que los poetas bajaran del Olimpo.
y esa poesía útil y práctica, ¿no? Yo siempre recuerdo un verso, no recuerdo en qué parte, pero recuerdo algo así como que la poesía debería ser tan útil como un martillo. Y yo decía, eso mismo quiero yo. Yo quiero que haya una poesía que sea tan útil como un martillo. Y, pero no útil para los poetas, útil para las personas, ¿no? Entonces, cuando también tú chocas con una realidad en donde la poesía es como un círculo de Toby, ¿no? En donde de lo que se habla es de esa musa bella, inspiradora, eh, de mis batallas de soltería, tampoco yo podía lidiar con eso. Necesitaba que fuera útil para las mías, para las de mi clan. Y, y la utilidad que siento que tiene esta poesía es la utilidad de la terapia. Mi mismo editor que me presentó ese día me dijo, la poesía no debería ser terapia. Bueno, y ahí me dieron ganas de decirle, ¿quién eres tú para decir qué cosa tiene que ser la poesía? O sea, ¿cachai? ¿Por qué alguien piensa que puede decir qué cosa es y qué cosa no es poesía? Entonces, para mí, en este caso, fue mi forma de terapia. Fue una manera como de salir de esa angustia de la que tú hablas, de salir de esa queja constante, ¿no? Y si hay alguien que yo espero que le sirva de esa misma manera, son a las de mi clan, son a las mujeres que viven más o menos esta realidad y que se pueden sentir interpretadas y se pueden reír de esa situación y se pueden sentir tocadas en su realidad y salvadas. Pero me gustaría. Mira. Oye, ahora que estás tocando el tema de la poesía como útil como un martillo, hacia el final del poema, tú hablas de un poeta que nosotros conocemos, ¿cierto? Que es Daniel Tapia. Sí. Y haces alusión a una obra que es La Contru de mi alma. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, yo espero en algún momento poder hablar de La Contru de mi alma también con Daniel, que encuentro que es un texto Muy genial, La Contru de mi potente. alma. Muy potente. Yo escribo, de hecho, este poema a partir de que me vengo leyendo de Santiago su poemario de La Contru de mi alma, después de verlo en ese encuentro que tuvimos el año pasado. Y justamente a partir de eso, de la lectura de este libro y de lo que habíamos conversado con Daniel, me pasaba lo mismo, que su poesía me resultaba útil como un martillo, ¿no? Y este poema salió así, salió justo a partir de esa gran obra que es La Contru de mi alma. Porque pensando un poco, poesía doméstica tiene bastantes similitudes con La Contru de mi alma. Porque ambas, primero, tienen un estilo donde el verso está en prosa, o sea, está en verso libre. A veces se recurre a una estructura anafórica. El verso tiene muy pocos adjetivos, tiene los precisos, simplemente es un verso de carácter descriptivo, como si estuviera mostrando escenas. Y los poemas se construyen de esa forma, como escenas. La Contru de mi alma y Poesía doméstica. Ambos tienen espacios de descripción. En el caso de La Contru de mi alma, la construcción, y en el caso de Poesía doméstica, la casa, ¿cierto? Y en ambos casos está esta conciencia poética que describe un lugar que puede ser vivido como un infierno. Y en ambos casos también estos espacios pueden ser proyectados como una pequeña porción de la realidad de la sociedad que representa a la sociedad completa. Se podría decir como una metonimia de la sociedad.
Ujú, que sería la casa o la constru, en el caso del poema ujú. de Daniel. Y yo pienso, no sé si por lo que tú me dices va por esta línea también, yo pienso que son continuaciones de la poesía que dejó Nicanor Parra. Pero en este caso ya mucho más tematizada, porque la Contro de mi alma mete en forma y contenido en un tema y en una situación, y lo mismo pasa en poesía doméstica. Es como si se desarrollara el programa de la antipoesía y se localizara y se profundizara. Sí, sin duda somos herederos de la antipoesía de Nicanor Parra, que es una gran herencia, siento yo. De alguna manera es imposible hoy día hacer la poesía, ese lirismo, esa estructura de verso rimado. A mí me resulta imposible, casi irrisorio. No podría. Siento que Nicanor Parra es capaz de efectivamente destruir toda relación con el canon y lo hace de manera magistral. Y no lo hace de manera magistral en la forma, ¿no? Que también lo hace, sino que lo hace del fondo, porque tiene una buena razón para hacerlo. Y la razón para hacerlo es que la poesía debe ir al, al público, y el público debe poder mantener una relación con la poesía. Entonces, cuando tú haces una poesía elitista, una poesía académica, una poesía de forma, una poesía de adjetivos y de vocablos eh, rimbombantes, lo que tú haces es perder la comunicación, la conexión. Eh, y lo único que queda al descubierto es tu gran ego nomás, ¿no? Y yo siento que ese fue el mensaje de Nicanor Parra, ¿no? O sea, el Olimpo al que se refería de los poetas era el Olimpo de su ego, era el de creerse dioses, seres especiales, videntes de mundo X, pero que lo único que necesitaban era ser admirados y exaltados en su idolatría. Entonces, cuando Nicanor habla por fin, habla, ocupa el habla para hablar, para comunicarse. Y cuando uno se encuentra con esa generosidad, cuando uno se encuentra con esa nobleza de alma, eh, hay un tremendo poder sanador en esa poesía. Porque entonces hay un pueblo que dice, este poeta es mío, se lo apropia, porque lo que habla me interpela, es de lo que yo también hablo. Entonces, si yo hablo eso que habla el poeta, yo también lo soy. Entonces se construye una comunidad, se construye una conexión, se construye un lazo. Entonces, obviamente, ese camino dado por Nicanor, para mí al menos, es el camino. No quisiera ser yo una comunicadora de monólogos. No quisiera ser yo una comunicadora de egos, un baluarte de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, siento también lo que pasa lo mismo con Daniel. Es un poeta de una construcción. Entonces cualquier constructor se siente reflejado ahí. Y eso es maravilloso. A mí se me paran los pelos cada vez que pienso en eso. O sea,
que pienso en que sus compañeros de trabajo se leyeron, ¿no? Y eso es maravilloso. Es lo mismo que esperaría yo que le pasara a todas las mujeres dueñas de casa, madres solteras, criadoras de hijos, cuidadoras de madre, neuróticas, histéricas, que se leyeran. Oye, aquí hay hartas interpelaciones en poesía doméstica, porque está la interpelación a las mujeres, la interpelación a la madre, la interpelación a las adolescentes y también la interpelación a los hombres. Al parecer, el espacio que ocupan los hombres aquí es un poco la ausencia. Como que el hombre no está en la casa en ningún momento, ni le corresponde ese lugar. O sea, le Hay un corresponde, material. pero lo evade. Yo también lo evadiría. Si me dieran la posibilidad, si yo pudiera hacerlo, yo lo evadiría todo el rato. O sea, solo escaparía de ahí. Porque como tú mismo lo has dicho, es un infierno, ¿no? Igual que esta construcción, esta obra de construcción donde está Dani, es un infierno. ¿Quién quiere voluntariamente trabajar así, en esas condiciones? ¿Quién quiere vivir voluntariamente relegada al hogar? Solo lo hace la necesidad. Y el hombre no tiene la necesidad de hacerlo. Oye, mira, hay un poema, me voy a permitir leerlo. Una cosa que me encanta de este libro es que tiene poemas que son bastante breves, pero calan muy profundo. Y uno se llama ¿Por qué no milito en el partido? Dice, desde niña canté la Internacional y mantuve mi puño en alto tantas horas. La conciencia de clase es un chip de nacimiento. Sin embargo, el compañero, weón, ese compañero, ¿cómo decirlo? El compañero no quiere cambiar el mundo ni el sistema. Al menos no conmigo. Eh, Pero sigue más, po. lo termino, bueno, sí, lo termino. Bueno, de adolescente solo querían sexo y de grande que les fría la empanada. Así es. Nos unía que los dos mirábamos, él y Ah, yo, sus dotes de orador, pero el compañero ya no tiene mi idolatría. Ya no quiero cocinarle palapeña, ni cantar la Internacional con el puño en alto. Por eso ya no milito en el partido. uh-huh. Me habría encantado ser de la UDI. A ver, ¿cómo eso? Es que muchas personas, muchos hombres, fíjate, cuando han leído este poema se han reído mucho y se han sentido muy cómplices de ese poema porque es una forma de criticar al Partido Comunista. Entonces yo digo, me hubiera gustado ser de la UDI para que, para que la crítica fuera para ellos, ¿no? Pero da lo mismo, en verdad la crítica no es para el Partido Comunista, ¿no? La Claro. crítica es para el macho político. Sí, ¿qué Ese que pasa está con el macho político? Sí, sí, sí. ese macho político que en el fondo nuevamente, ¿no? El problema del ego, y que tiene esta capacidad de salir al mundo público y admirarse de sí mismo. Y entonces todo el sistema que se construye a su alrededor es un sistema que lo único que está alimentando es el ego de ese compañero o de ese político. No es un sistema que lo que quiere es construir igualdad, equidad, construir salud, educación. No quieren construir eso, quieren construir un sistema que nutra su ego. Y esto no solo se ve en los políticos, no solo, se ve en más de un aspecto aquí, ¿no? Y es muy patente en el caso de hombres, pero también están las mujeres que hacen lo mismo. No, es muy diferente. Entonces lo que yo desdeño de esa situación es que no voy a estar al lado para nutrir ese sistema ególatra. No, no voy a ser útil a esa causa.
A la causa que soy útil es a la causa comunista, ¿no? A esa causa soy útil. Por esa causa sí, sí levantaría mi puño y cantaría la internacional sin parar. ¿No? Oye, ¿y qué hay de las madres adolescentes? Y del mandato biológico. No se habla de las madres adolescentes. Cuando tú hablas del poema. En algún momento creo que la prima, Ah, la servidumbre biológica. la Pero no es esa servidumbre la biológica, ahí temática. está, ¿Ah? la servidumbre biológica. Pero no es esa la temática en ese poema. El poema atiende una realidad que yo no sé cómo la perciben los hombres. Solo puedo hablar de cómo la percibí yo. Cómo efectivamente mi cuerpo, en términos biológicos, hablando en términos biológicos, me pedía algo para que mi ser se completara, mi ser ejecutara su misión, su destino. Eso que hablábamos, ¿no? De la hembra. Entonces, biológicamente mi ser me pedía muchas cosas que yo no tenía conciencia y que cuando las tuve ya era muy tarde, ¿no? Entonces, hay un mandato biológico que está todos los meses diciéndote más o menos lo mismo. Este mes no tuviste un hijo y por lo tanto menstrua, ¿no? Entonces, yo me imagino si yo fuera un pajarito, ¿no? Todos los meses construyo un nido que no tiene huevitos y que por lo tanto no se crea un ser vivo. Oye, pero Y ahí, entonces me cuestionaba esa misma situación, yo decía a mí misma, ¿cómo puede ser tan fuerte y al mismo tiempo tan inconsciente? Y cuando ya uno tiene conciencia es muy tarde, es inevitable. O ha sido madre y ya sabe lo que significa, o no lo ha sido y tienes el riesgo de que si lo deseas ya no suceda esto. Entonces es muy fuerte, como te digo, yo los hombres no sé cómo lo viven, pero en mi caso nosotros biológicamente todos los meses hay una sangre que corre que nos dice que no fuimos madres. Y yo no sé cómo el inconsciente trabaja con esos símbolos. sí, no estaba pensando en esto de servidumbre biológica. También en la servidumbre hay la obediencia a un mandato, ¿no? A una Exacto. orden. Es que eso Y es. de no interpretar eso como que esa orden, de alguna forma, se constituye como el orden. Además, pues. Yo no sé si los hombres tienen una situación análoga a la de nosotras, de sentirse tan animales. No sé cómo lo viven. Pero si uno tiene conciencia de que es una hembra de una especie, es en cada mes en la menstruación. Y desde los 13 años, de los 12, no sé, dependiendo, entre los 11 a los 13 años, hasta los 50 años, o sea, la mayor parte de tu vida. Entonces, ese mandato biológico no tiene una analogía tan patente en el caso del hombre. No es tan fuerte, ni tan constante, ni tan persistente. Por lo tanto, a mí me salía como de la guata. Yo decía, es que ¿por qué esto es así para nosotras? Porque yo no podría menstruar a voluntad, por ejemplo, solo cuando quiera. Como ustedes cuando Oye, pero eyaculan, por ejemplo, ¿no? Los hombres cuando eyaculan a su voluntad. Pero no es mi voluntad la menstruación, no es mi voluntad la ovulación tampoco. Me sucede. Y entonces ahí adquiero conciencia de que de que mi cuerpo
no me pertenece a mí. Está hecho para servir a la especie. Y eso es muy brígido. Muy brígido, ¿no? Es casi un trauma, diría yo. O sea, es que con ese argumento pienso que se puede justificar entonces la prohibición del aborto. O sea, es que obviamente yo creo que las mujeres van tomando conciencia de esta situación de que son unas especies de máquinas de parir materia, ¿no? Cómo su cuerpo está definido por su situación biológica, porque, no sé, pues en el caso de nuestros abuelos, nuestras abuelas tenían 10 hijos, 15 hijos. O sea, yo no sé si pasaron algún momento de su vida sin estar embarazada y amamantando. En el caso de mío, yo me puedo quejar de que menstruo todos los meses, ¿no? Una queja entre comillas. Pero yo pienso en mi abuela y mi abuela, yo la miro y digo, ¿en qué momento dejó de amamantar esta mujer y de parir? O sea, si no estaba embarazada, estaba pariendo, y si no estaba pariendo, estaba amamantando. ¿Cachai? Sí. Entonces, uno mira esa situación y efectivamente con la pastilla anticonceptiva y con los medios tecnológicos que permiten la emancipación de esa situación, de ya poder por lo menos embarazarse de manera voluntaria, entre comillas. Entonces hoy día, otro paso más hacia esa independencia de servidumbre biológica es que aun si he quedado embarazada a pesar de mi decisión, o sea, yo no quería estar embarazada y estoy embarazada, pueda tomar una decisión. Oye, pero Porque, ¿no te parece que actualmente el orden social o el mandato social va más en la dirección a no tengas esos hijos? Sí, no te embaraces de adolescente, no te embaraces, termina tu carrera universitaria, no te embaraces y de pronto a mí me da la impresión de que un embarazo adolescente en este contexto podría surgir también, un poco pensando en el caso de la prima, eh, podría surgir como una rebelión también a esta bueno, postergación constante. es paradójico ese texto, justamente por eso, porque mi reflexión se da una vuelta, ¿no? O sea, empezando por pensar cómo mi cuerpo está hecho para servir a la especie, pero como la sociedad ahora ha construido ha hecho un constructo sobre también mis decisiones y me ha puesto en un estereotipo de mujer. Entonces los estereotipos van cambiando y van mutando según los intereses de la especie. Y es paradójico porque hoy día a la especie no le interesa que te embaraces, ya no quiere que tengas más hijos, ¿no? Entonces como estamos sobrepoblados, nuevamente la mujer tiene que cargar la responsabilidad de la especie. Y hoy día su mandato ya no es eh, no, no embarázate, sino que trabaja, compite, edúcate, ¿no? Entonces por eso señalo que incluso ese mandato de servidumbre biológica, que podría también ser nuestra decisión, ya socialmente tenemos otro estereotipo instalado, ¿no? Ese estereotipo de que el adolescente no se embaraza porque se caga la vida, ¿no? Que la veinteañera tampoco se embaraza, porque si no, ¿cómo se titula? Que la treintañera tampoco se embaraza, porque si no, ¿cómo hace el magíster y los doctorados y cómo compite con los hombres? ¿Y cómo es jefe? ¿Y cómo logra ese puesto de trabajo que es concursable? Y si se embaraza, resulta que es un problema para la empresa. Por tanto, ella tiene que demostrar que no va a ser nunca un problema para la empresa. Entonces, a veces también no nos damos cuenta cómo nos trampean, ¿no? Cómo nos ponen la trampa. Nos quitan un estereotipo y nos ponen otro. Entonces, como señalábamos, claro, somos la hembra,
somos la hembra de esta especie y por lo tanto nos tenemos que construir como mujer. ¿Y cómo nos construimos como mujer? Siendo conciencia de cada una, haciendo conciencia de cada una de las decisiones que tomamos. Y eso es muy difícil, porque así se construye el ser humano, en libertad. La libertad la da la conciencia. La libertad la da la conciencia. Si uno no es consciente, si uno sigue los modelos, los paradigmas, estamos siendo eso, una servidumbre para. Si no es a la biología, si no es a la naturaleza, entonces es al mercado. Po. Claro. Ya te voy a prender la luz porque me puse fría negro. Ahí Ya, sí, yo me claro. voy. Atardeció. Oye, Armene, Sí, que no se nos vaya esta pregunta antes de que terminemos, que cerremos. Oye, ¿y cómo ha sido la recepción de Poesía Doméstica? ¿Hace ya un mes que lo publicaste o no? sí, Más o menos. un poquito menos de un mes. Un poquito menos de un mes y ha sido maravilloso, la verdad. Yo no me esperaba. Igual ha sido un juego también para mí, como te decía, como una forma de salir de esta prisión. Entonces lo he hecho con fanfarria. Qué bueno. Como que la princesa fue rescatada de la torre, ¿no? Entonces Te rescataste sola. me rescaté sola, como es la única manera. Entonces yo siento que sí ha habido una recepción muy positiva, personas que no conozco, que me han pedido el libro, que fueron al lanzamiento y quedaron maravillados, porque la verdad es que no hablamos nada del libro, pero hicimos una performance muy chistosa a partir de una canción de la Paloma San Basilio, eh, y que fue así un chiste y que lo que cumplió su objetivo de que la gente se encantara y se sintiera muy cómoda y por lo tanto también quisiera saber de qué se trata esto que leí, que escribí. Y lo compraron y luego me han dicho que les ha permitido ver eso que nadie ve. Ese es como el comentario, ¿no? Que es una poesía que habla sobre este telón de fondo que nadie ve, que es una tela, que es un paisaje, eh, que no importa, y que alguien ha puesto en el libro, en un libro, y ahora es visible. Entonces cada vez que se alumbra un rincón de la conciencia, de los seres, de las vivencias, son tesoros, siento yo, para las personas. Eso. Sí, cuando tú dijiste que no era una poesía ontológica, de hecho yo pensaba todo lo contrario, que es una poesía ontológica, precisamente por eso. Porque no se preocupa de las cosas, sino que se preocupa de ese sentir, de ese habitar en un mundo, y que solamente alguien que habita en ese mundo podría descubrirlo y abrirlo de la forma en que lo hace. Sí, en ese sentido te encuentro razón. Porque justamente es el ser habitando su morada, pues así a los Heidegger, tal cual. Sí, pues. Sí, po. Eh, pero yo espero que esa no sea la morada del ser. Oye, ¿y cómo reinterpretar una frase como el lenguaje es la casa del ser? Cuando quien habita la casa del ser es una mujer atareada de labores domésticas. ¿Qué sería el lenguaje en ese caso si el lenguaje es como una casa? Eso, esa morada sí habitaría, ¿no? Este ser. Ese fue su, ese fue su proceso de liberación, ¿no? Porque no es la casa su hábitat No, po. natural, porque no es su rol de madre su hábitat, porque no es
psicopatología angustiante, su hábitat. Hay un rollo ahí con la terapia igual, ¿no? Sí, ese no es su hábitat. Su lugar es la libertad. Y en este caso la libertad fue lograda por medio de la creación lingüística. Claro. La casa del ser no es la casa de madera. La casa del ser es el lenguaje, ¿no? O por lo menos el vehículo donde él puede vivir más plenamente. Así es. Así es. Oye, Arlene, ¿qué proyectos más se vienen? Qué bueno que me hables de eso porque tengo un proyecto que es completamente distinto a esto que acabo de compartir contigo y que como mi primogénito. Tengo en mente, o sea, tengo escrito en realidad unos relatos que llevarían por título Relatos del Inconsciente, así se llama. Y espero que el próximo año, como va a haber pandemia igualmente, pueda... Yo siento que esta pandemia ha sido lo más maravilloso que me puede haber pasado en la vida, porque como obligada a hacer lo que uno quiere hacer. Entonces ha sido en ese sentido un regalo, ¿no? Un regalo de tiempo, un regalo de espacio, un regalo de conciencia. Entonces está ese proyecto que espero pronto, próximo año al menos, terminarlo. Y son relatos, aquí no es poesía, son relatos. Súper. Oye, Arlene, bueno, para cerrar entonces, te agradezco un montón este espacio. Obviamente te agradezco el tiempo que te diste para publicar esto. La verdad que es maravilloso. A todos los que estén viendo este video, la verdad que es un texto que no se pueden perder. Es inmejorablemente preciso, es tremendamente divertido y al mismo tiempo de una profundidad que para mí ha sido algo inédito. Nunca había leído una poesía de la casa tan, tan centrada en el sentir del vivir de la casa. Y a no hablar de las cucharas, de las mesas, de las cortinas, las ventanas, ¿cierto? Del hermano que vive, que está muerto en el closet. Eh, ¿Tienes un hermano es muerto en una closet? poesía. No, no, no. Es un chiste, ¿no? Como la Interesante, poesía de es Telier, interesante. la poesía de Telier donde en la casa habitan unos fantasmas que son Ah, ok, el hermano que se ha muerto y encuentro... lo paranormal. Porque con lo claro, poco lo claro, normal, ya, no, lo sé que paranormal. la casa no es un espacio sagrado aquí, para nada. Es la desacralización de la casa, ¿no? Pero en el fondo pero se desacraliza la casa porque en el fondo se pone el énfasis en el habitar de la casa, en quién está habitando la casa. Es tremendo, es tremendo. Así que gracias, Arlene. Gracias a ti por esta entrevista que ha sido maravillosa, por tu lectura, por tus hipótesis que son también muy profundas. Eres un buen lector, eh, capaz de entrelazar intelectualmente las cosas, pero también emocionalmente, ¿no? Darle una mirada bien profunda a un librito de una provinciana. Así que te agradezco muchísimo. Mucho, mucho. Eso. Besos, que estés súper bien. Besitos también para ti. Muchas gracias por todo. Te pasaste. Chau.